Este es el análisis del music video de Yves New. Finalmente llegó en noviembre del 2017. Había pasado más de un año desde que Heijin le invitara a atravesar el espejo y 8 integrantes ya habían sido presentadas. Y luego de superar varios tropiezos, LOONA era reconocida como uno de los grupos más importantes de la próxima generación del K-pop. BBC había demostrado que podía crear uno de los mejores grupos de chicas cute y al mismo tiempo uno de los mejores grupos girl crush. Y si bien durante mucho tiempo LOONA fue visto como un bicho raro de la industria, luego de más de un año de trabajo contaba con fanáticos en todo el mundo. Es decir, LOONA era para el mundo de la música un éxito asegurado. Sin embargo, ese destino de éxito tenía un sabor amargo. Su éxito parecía el del youtuber que obtiene vistas solo por hacer el tema de tendencia. Es decir, ¿de qué sirve el éxito si es solo seguir el manual que creó alguien que ya tiene éxito? ¿De qué sirve el éxito si no te permite alcanzar todo tu potencial? ¿No es eso lo que todo el mundo critica al K-pop? ¿Cuántas veces te dijeron que el K-pop es una mala copia de la música de los 80? LOONA, para ser verdaderamente grande, no solo tenía que ser el mejor grupo cute y el mejor grupo girl crush. Tenía que poder lograr algo mejor. Tenía que crear algo nuevo. Pero los críticos de siempre decían que ODD sería imposible de superar. Entonces BBC presentó a Yves y demostró que algo nuevo había llegado al mundo del K-pop. K-pop en vez de K-pop fue como tan profesional. Desde la imagen de lanzamiento, Yves se destaca en un claro mensaje de LOONA hacia sus fans. Yves, a diferencia de las otras 11 integrantes, aparece sonriendo. Lejos de la pose tradicional moe de integrante del K-pop, Yves sonríe con picardía mirando directamente a la cámara. ¿Qué representa eso? ¿Por qué Yves te mira directamente a la cámara? Cada integrante de LOONA representa claramente una parte del universo del K-pop. Como vimos en todos los análisis desde que comenzamos hace 4 meses. Encontramos lo cute y su contraposición girl crush. Vimos la relación de los miembros con sí mismas, con su grupo y con los fans. Hasta vimos teorías filosóficas sobre cómo todo lo que quiere cambiar también quiere permanecer inmóvil. Y en la canción New de Yves vemos como una agencia trata de romper todos los esquemas. Es BBC que le habla al Eden de las agencias y se muestra como la super agencia rebelde. Antes de seguir viendo este video, te recomiendo que te pases a ver el video de Alvis cuando habla del mundo del K-pop. Tengan en claro que es un mundo de negocios. Yves es la rebeldía. Es Eva rebelándose contra un dios que solo crea reglas. Reglas como no podés comer del fruto de ese árbol. Reglas como no puedes escuchar música de chinos porque está de moda el trap. O reglas como que no puedes lanzar un grupo musical de 12 integrantes teniendo en cuenta el talento de cada integrante. Ya hablamos del trauma que tiene el otaku loco con Lovelyz, ¿verdad? Veamos la letra. Sorprende, pero el tema de Yves no habla tanto de la Adán y Eva. De hecho, se centra más en el mito de Ícaro. Pero, ¿quién es Ícaro? Si todavía no viste el mito de Dédalo, podés pasarte por acá. La canción de lanzamiento de Yves es el primer tema soul electrónico del K-pop. Y en el music video podemos ver cómo Yves es escoltada hacia el exterior por unos hombres. Al igual que Jin Seoul, Yves estaba en un sótano. Pero Yves no se escapa, es liberada y ayudada a salir al exterior por sus amigos. Yves se muestra rebelde y esa rebeldía la hace cuestionar hasta el mismo dios del sistema del K-pop. Ella es algo nuevo, no es otro peluche para elegir, ni un nuevo producto para etiquetar. Yves es libre de elegir sus propios peluches y librarlos dándoles el conocimiento que ella tiene. La libertad de elección de Yves le permite hasta elegir su estilo. La posibilidad de elegir la convierte en una diosa. Al igual que Haruhi Suzumiya, Yves es una diosa que puede ser girl crush, pero elige ser cute. ¿Se acuerdan en Alvider cuando Chujin practicaba caminar sobre el borde de la vereda para poder ser idol? Yves sabe que hay un camino distinto por recorrer y elige abandonar esa senda en busca de su propia forma de ser idol. Yves es la cara más rebelde de LOONA y de su agencia BBC. LOONA con Yves te propone algo realmente nuevo, algo que va más allá de la relación fan-idol. Te propone enfrentarte a todos los que te dicen cómo tienes que ser o qué música tienes que escuchar, porque no existe un techo que ponga límite a tu potencial, pero tampoco un camino de éxito si tu felicidad
felicidad no está asegurada. Para recorrer ese camino solo tienes que animarte, expandir las alas que tu imaginación inventó para poder volar bien alto. Al igual que Luna, enfrenta un destino en el que posiblemente te equivoques muchas veces. No te asustes, aprende más de las equivocaciones que de los éxitos. Luna y BBC saben que es muy posible que tratando de alcanzar el sol se terminen estrellando. Por eso te piden que te quedes ahí con ellas, para que, junto a vos, puedan volver a abrir sus alas y enfrentar nuevamente al destino, hasta el momento en que puedan ser libres. ¿Tira manzanas porque es la diosa de la discordia? ¿Por qué patina en una pista de bowling? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!